lo redundante en mutaciones. Ajá. ¿Podría repetir? No, no la escuché bien esa Ah, parte. ok. La redundancia en sí son bases de datos Ah, que va a tener repetición de secuencias, ¿no? ok, ya. Son secuencias idénticas, pero han sido secuenciadas por diferentes grupos de investigadores y las suben, ¿no? Ok, ya. Y no redundantes es, ok, yo ya tengo esta secuencia, ya fue reportada, este investigador pues la quiere volver a reportar bajo ciertos criterios, ¿eh? Todo es bajo ciertos criterios y no la voy a subir porque ya está, ¿no? Ok. Va a haber, obviamente, en la base de datos redundante va a haber más información y en la base de datos no redundante va a haber menor Me, información, ¿no? ya, ya. Pero bueno, ¿por qué vamos a utilizar una u otra? Pues va a depender del análisis que nosotros queramos hacer, ¿no? Ok. Y esto viene mucho con el análisis, por ejemplo, a nivel mutacional o el análisis filogenético o qué tanto ha cambiado esta secuencia con respecto a otra, con la misma, ¿no? Por ejemplo, en virus es muy importante saber cuál es el reloj biológico o la tasa mutacional, ¿no? Entonces, aquí necesitamos poder identificar qué tanto este virus muta, ¿no? Y cambia, ¿no? Entonces, aquí necesitamos, por ejemplo, nosotros ir viendo, ok, este virus muta, por ejemplo, SARS-CoV-2, ¿no? Lo vimos mucho nos decía, ok, ya Omicron desplazó a Delta, ¿no? Delta desplazó a todas las otras variantes, a Beta, a Alfa, ¿ah? Pero ¿cómo saben de que la desplazó? Claro. Pues es gracias a las bases de datos redundantes, Redundante. Ujú. porque ahí hay un porcentaje. Ujú. Ya entendí. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de estudiar porque uno dice, bueno, es que pues, están repetidas, ¿no? Pues están mal. No, depende mucho para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Sí, La sí. existencia de las bases de datos va a servir para ciertos análisis, ¿no? Entonces, imagínate en la redundante. Yo tengo un análisis secuencial, ¿no? Yo quiero ver cómo va a cambiar esa mutación, qué tanto va a influir, ¿no? Y qué tanto no, ¿no? Ok. ¿Y para qué nos sirve? Pues para el diseño de fármacos, Ujú. para el diseño de vacunas, para ver qué tan agresiva es, si ya no enferma o al contrario, ¿no? Es más, es mortal, ¿no? Claro. Entonces, o es menos mortal, o sea, o si las vacunas dejan de funcionar, ¿no? Entonces, sí se requiere toda esta información. O Y sea, podríamos decir que las redundantes tienen una mayor actualización en cuanto a sus bases de datos. no necesariamente, o sea, depende mucho para qué, ¿Para ¿no? qué? Oh, El detalle es para qué. A nivel mutacional y a nivel de virus, sí es relevante porque se está estudiando cómo va cambiando, ¿no? ¿Cuál es el reloj biológico de eso? ¿No? Ahora, si yo voy a analizar una proteína que no es de un virus o la mutación no es a nivel viral, sino son mutaciones, por ejemplo, de proteínas del ser humano que en algún momento cuando mutan, pues se vuelven propensas a cáncer o cuando no, o los SNPs. Entonces, aquí no es necesario una base de datos redundante, sino una base no redundante donde nada más va a haber eh, todas esas mutantes, pero no va a haber una frecuencia o un ok. dominio. ¿No? Si yo quiero hacer un análisis poblacional, pues sí, tengo que irme a una base de datos donde sí haya un gran contenido y me muestre la frecuencia de estas secuencias o de estos
Sí, de estas secuencias, ¿no? Puede ser proteínas o ácidos nucleicos, ¿no? Pero depende mucho para qué. ¿Cuál es el rollo de estudiarlas? Ujú. Todo va a depender nuestro enfoque. Ujú. Ahora, a nivel estructural tridimensional en dinámica molecular, pues es importante conocer todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un modelo de una proteína y necesitamos la secuencia correcta. ¿Ah? Una mutación implica muchos cambios en la proteína. Proteína. Ujú. Ajá. O sea, no puede, por ejemplo, yo ahorita voy a empezar a estudiar, bueno, estamos estudiando una proteína que tiene que ver con agregación de la comunicación de agregación de fibroblastos y de otras células Ok. que funcionan para conectar una célula con otra célula, Bueno, ok, ¿no? ok. Y eso tiene una implicación en la migración. Esta implicación de migración tiene una otra implicación en cáncer, ¿no? Ujú. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo ciertas mutaciones que creemos que podrían afectar la agregación, eh, cómo afecta a nivel estructural esta proteína, ¿no? Ok. Entonces nosotros ya tenemos la dinámica de la proteína o de esa relación de esas proteínas. Es un dímero, hace cuenta que se creó el dímero de la proteína que va en una célula y que va en la otra, ¿no? Ok. Entonces tenemos cadena A que está en la célula A y Ah, cadena B que está en la célula B. No es el dímero típico que está en la misma célula, sí, sí, sí. ¿sí? Es otro tipo de dímero, ¿no? Dímelo. Es un dímero creo que transles. Entonces, esta comunicación en dinámica molecular encontramos ciertas interacciones, por medio de dinámica molecular, ciertas interacciones que pudieran ser relevantes para esa conexión, para mantener la, uh, la afinidad entre esas dos cadenas. Ahora, con dinámica molecular vamos a mutar ciertas posiciones, ya las tenemos determinadas, ya analizamos, previo a la dinámica, la wild time. Ahora vamos a hacer mutantes y vamos a ver cómo afecta, ¿no? Teniendo esas mutantes, con el colaborador que estamos trabajando, ellos van a mutar ahora sí en vitro y a Ok. nivel in vivo, ¿no? Es a nivel in vivo, ponen las células. Bueno, in vitro, podríamos Sí. decir. Entonces Sí. ponen las células y van a ver cómo se agregan o no se agregan, ¿no? Pero para que ellos desarrollen o estudien todas las mutantes, nosotros vamos primero a mutar in silico y ya después ellos van a pasar, Acá. ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, y pues esos cambios tan pequeñitos de mutaciones, pues es el análisis, ¿no? Detallado. Por Ujú. eso te decía que es importante encontrar la secuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos esa región, una mutación puntual, pues puede afectar la forma en que nosotros vamos a ver, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante que obtengas la secuencia, la adecuada. ¿Uh? La pregunta que vendría sería, bueno, pues ¿qué secuencia voy a tomar, no? Claro. ¿Qué secuencia sería la que voy a tener? ¿Cuál sería esa secuencia que nos va a servir para analizar, ¿no? Y esto va a depender mucho pues, del análisis que queramos hacer, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay bases de datos donde están las proteínas canónicas, ¿no? Y esas solemos utilizar porque es la secuencia, la representativa, ¿no? Sin embargo, hay a veces, por ejemplo, en el de vacunas o con virus hay más juego de eso, ¿no? Porque los virus mutan, ¿no? Y depende mucho del tipo de virus, ¿no? Hay virus que ay, son hermosos y tienden a tener una estabilidad y gracias a ello, pues están las vacunas, son vigentes y no hay tanto rollo, ¿no?
pero hay enfermedades o virus que pues mutan mucho y se complica realizar una vacuna, No, ¿no? Por ejemplo, influenza, VIH, ese es un grave problema porque también, bueno, VIH tiene dos problemas, por eso no hay vacuna contra VIH a pesar de tantos años. Una de ellas es que las proteínas que se pueden utilizar para vacunas mutan mucho, son muy variables. Y además, el virus se duerme y tiende a entrar en células que son de protección, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Por eso tampoco hay cura, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, se supone que ya va a salir una vacuna en este año. Sí, yo Ya la- también había yo ya la oído algo. estoy esperando así con mucha, ojalá, ojalá, ya. Sí, vi que ya la tenían, bueno, que ya la habían desarrollado, ¿no? Ujú, sí, entonces yo espero que sí funcione, ¿no? O al menos para un subtipo, ¿no? O sea, Sí, también no hay que claro. ser tan, Tan ah, ambicioso. tan ambiciosos. Por ejemplo, la estrategia de influenza está Ujú. padre, ¿no? O sea, no es la que uno espera. Pero yo en mi doctorado hice una vacuna para influenza y yo esperaba toda la, curar Sí. toda influenza, ¿no? Pero es como cuando entras y quieres curar el cáncer, ¿no? Te das cuenta que no, no es así, ¿no? Es No es- por tipos, ¿no? claro, Incluso subtipos, ¿no? Es de las primeras cosas que como estudiante de doctorado o maestría te das cuenta, ¿no? Y es lo que te sí, enseña. Bueno, en fin, pero, o sea, te vacunan anualmente y, pues de alguna manera, pues estás vacunado contra tal tipo, ¿no? O subtipo, claro. y vas reforzándote, ¿no? Digo, en fin, yo creo que también, para VIH así debería de ser, y si se hubiera implementado, probablemente ya no hay otros subtipos, ¿no? Exacto. Pero bueno, esas son cuestiones logísticas que no nos podemos meter, porque es complicado, ¿eh? Sí, 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 Hay sí. un artículo muy padre para la vacuna de Spike, de SARS-CoV-2. No tanto era la parte biotecnológica o científica, sino era la logística de cómo vacunar, cómo crear, todo el rollo de esa idea utópica que tenemos, ¿no? El ser Claro. humano así de, no, pues que se vacune todo el mundo, ¿no? O sea, no. Incluso, bueno, ahora te voy a mostrar una página donde yo ahí caí, wow, o sea, cómo impacta una pandemia a nivel A científico, nivel- Sí, sí, sí. porque sí, sí impacta. Ahorita te voy a mostrar. Bueno. Y bueno, hay otras bases de datos que se pueden clasificar dependiendo de la información, son homólogas, si son patrones o por medio de predicciones, ¿no? Ujú. Y esto es por el tipo de búsqueda, ¿no? Pero a nivel de secuencia, sobre todo, esto es con lo que debemos nosotros enfocarnos. Puede ser una base de datos curada, redundante. Puede ser una base no curada, redundante, o curada, no redundante. O sea, hay mezclas, ¿eh? Ok, Aquí lo clasifico, pero no quiere decir que sea exclusiva, ¿no? ok, perfecto. Son características que que tienen las bases de datos. Ok. ¿Qué bases de datos son importantes, no? Tenemos una base de datos que es la que nosotros, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que es la base de datos UniProt, ¿no? Sí, no. No creo que la conozcas. No, esa sí no la conozco. Bueno, UniProt es una base de datos curada. Ok. Es la que cambiaron la forma. No me gusta mucho, pero Aquí bueno. no le agrada tanto. Ajá, pero bueno, ya me acostumbraré. Que antes era más, más simple y Ok, ahorita tiene más cosas, así, te distrae, ¿no? Pero bueno, está bien, o sea, la información sigue estando y todo. En esta base de datos nosotros podemos tener información de ciertas secuencias. Es una ok, base de datos pequeña. De hecho, está basada, el proveedor es el NCBI, no, perdón, la EBI, la europea. ok. Entonces, por ejemplo, voy a ponerte el R4. Ujú.
y nos aparece cuántos resultados son y qué tipo de gen se llama el organismo, ¿no? Ok, Y nosotros podemos escoger, pues, la información que queramos, ¿no? Ahora, esto que vemos aquí es el ID. Ajá. ujú, Este ID es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, podemos hacer una búsqueda avanzada, ¿no? Podemos poner organismo y toda la información que queramos, ¿no? Ahora, este ID es como la curva, ¿no? Cuando ok, nosotros nos vamos a referir a una secuencia en los artículos, nosotros deberíamos de poner el ID. Puede ser de UniProt o del NCBI, ¿no? El NCBI también tiene su ID y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nosotros en la base de datos, al hacer referencia, ¿no? En nuestras proteínas o nuestras secuencias, al tener este, este ID, cualquier investigador o persona que desee revisar va a estar, ajá, va a saber que ese es el ID, es la clave de acceso y esa es la secuencia. Cuando yo me refiero a esta, esa va a ser, ok, ¿sí? O sea, no hay otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en TLR4 vemos que hay 18.760, ¿no? ujú, Y en UniProt, 3.700, ¿no? O sea, es mucho el cambio, ¿no? claro, Ahora, estas van a tener un grado de calidad mucho más alto que aquí. Incluso aquí, por ejemplo, vemos secuencias parciales, 55 aminoácidos, que no es la secuencia completa, ¿no? Y bueno, de muchas especies que en la otra página no están, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, un análisis de ancestros comunes y abarcar todas las secuencias posibles, pues nos iríamos a esta, ¿no? sí, sí, Quitaríamos las parciales porque las parciales pues, son fragmentos, ¿no? momentos, claro, Y buscaríamos, por ejemplo, si hay algunas que están repetidas, haríamos como una limpia, ¿no? Pero utilizaríamos estas. Ahora, yo te comentaba que estaba, en cierto modo, algunas están, conectadas, ¿no? Puede haber muchas de que en esta base de datos sea la misma que esté en la de humano, en la de mm, UniProt. Ujú. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí hay isoformas. Ujú. Entonces, también eso es importante, cuáles son las diferentes isoformas que hay y bien, también la importancia de la isoforma que vayas a estudiar, ¿no? claro, Ahora, ¿por qué te muestro la base de datos UniProt? Porque vamos a entrar a la base de datos de esta secuencia de este gen, ¿no? De esta proteína, ¿no? Primero nos aparece aquí en color oro, quiere decir que ha sido revisado y tiene un alto grado de confiabilidad, ¿no? Nos va a decir cuántos aminoácidos son y el gen, ¿no? Es el gen y la proteína es lo mismo, ¿no? Entonces no hay tanto rollo. Nos va a dar, aquí está un menú, que antes no existía, ahora es una de las nuevas aplicaciones que tiene. Y, pero en sí la información es la misma, solamente la forma en que lo representan es diferente, ¿no? Y aquí nos va a decir cómo TLR4 va a servir, ¿no? Cómo va a activar y todo, cuáles son algunos ligandos endógenos, cuál es la información que tiene, que modula, ¿sí? Incluso algunos artículos, ya te das cuenta, pues está todo basado también en PubMed, ¿no? Aunque es europea, está ligado, ¿no? Thierry, sí, le escucho.
Ok, perfecto. Entonces, aquí nos va a mostrar también ciertas posiciones. Y aquí es lo interesante de esta base de datos. O sea, aquí estamos hablando de función, pero nos va a clasificar nuestra proteína. ¿Sí? Y para fines estructurales a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque yo aquí ya estoy encontrando dominios, motivos, sitios. Cuando nosotros vamos a hacer una dinámica y cuando le vamos a dar, vamos a analizar los datos, el conocimiento de la información es crucial. Entonces nosotros aquí, bueno, aquí tiene muchos sitios de repetición de leucinas y aquí están, ¿no? Todos esos sitios de repetición de leucinas y el sitio TIR, que es otro dominio. Entonces, toda esta información nos va a servir para ir ubicando posiciones e identificar secuencias, ¿no? Si nosotros queremos saber, pues es que ligando se une a tal posición, ¿qué pasa, no? Describir todo ese análisis estructural, ¿no? Esto, pues ya está clasificado, está ordenado aquí en esta base de datos. ¿No? Y esta información está basada a veces anotación automática, pero la mayor parte en literatura, en artículos científicos. ¿No? Entonces, nosotros está el link o la referencia y nosotros podemos ir y ver la referencia. Y se va, bueno, aquí donde se encuentra y todo, ¿no? Tipo de función, qué función es, por ejemplo, aquí es algo inmunológico, algunos nombres que tenga, alternativas, en este caso pues es de humano, ¿no? Pero toda la información. Por ejemplo, si es una proteína transmembranal, ¿cuál es la región que se encuentra en la membrana? ¿Qué región se encuentra en el citoplasma? ¿Qué región se encuentra en este caso es el ectodominio, la región extracelular? Todo esto nos va generando información, información que es base para el análisis y también para el diseño de tu secuencia, de tu estructura tridimensional. Por Oh, ejemplo, aquí tenemos que nuestra secuencia va del 24 al 631. ¿Y dónde están los primeros 23 aminoácidos? claro. Esos 23 aminoácidos, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ok, ok. Bueno, ¿sabes por qué razón? Te comento que de qué se trata esos primeros 23 aminoácidos. Bueno, no sé si yo recuerdo que cuando hacemos el docking, también justamente la secuencia de la proteína en el inicio, bueno, en la parte terminal y en el inicial, luego hay tipo de mutaciones. Bueno, no sé si se deba justamente a eso. ¿Tipos de qué para? Bueno, de mutaciones en los primeros aminoácidos. No, no, no. Bueno, cuando nosotros hay tipos de mutaciones o en los cristales, no es que sean mutaciones, son agregaciones o ¿Ok? quimeras para estabilizar a la proteína y Ok. poderla cristalizar. Entonces se tienen que cortar porque no es la secuencia real, ¿no? Pero no me refiero a nivel de cristal, a nivel de secuencia. En el caso de proteínas transmembranales, hay algo que se llama péptido señal. Este péptido señal, como su nombre lo dice, señaliza a dónde va a irse esa proteína cuando ya ha terminado de ser creada, ¿no? Entonces, ese péptido nos dice, pues pertenece a la región transmembranal tal posición. Y ya se la lleva, ¿no? O sea, recuerda que las proteínas, pues no se crean en el sitio donde trabajan, ¿no? Sino van a estar en otro lado, ¿no? Entonces, llevan un recorrido, ¿no? Desde la mitocondria hasta el aparato de Golgi y todo el reticulado plasmático, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, ¿no? Entonces, después de que ya han sido construidas, se van a la membrana, ¿no?
Y este péptido señal es para eso, para guiarlas. Pero cuando son proteínas maduras, esos 23, en este caso son 23 aminoácidos, van a ser cortados. Y ya funcional o la proteína madura, en realidad, esta proteína inicia del 24 al 839. Entonces, aquí yo ya sé que mi proteína tiene que abarcar de esta región a esta región. Punto. Ok, ¿Y ok, ya? ok. A veces podemos agregarlo, sí, pero depende mucho del estudio y del análisis que uno quiere. Entonces, desde aquí yo ya estoy viendo de dónde voy a abarcar mis regiones para dinámica molecular. ¿No? Si yo quiero nada más analizar el ectodominio, pues solamente el ectodominio. Ajá. Si Y me quiero imagino, todo, ajá, perdón, y me imagino que al momento de hacer la dinámica molecular, metemos los datos, bueno, los aminoácidos correspondientes en esa región, ¿no? Por ejemplo, si queremos nada más la transmembranal o cosas así, ¿no? exacto, exacto. Entonces, por eso esta página es buena cuando Ya, hay ya, información, ¿no? Cuando sale, porque hay proteínas que realmente no tienen mucha información, ¿no? Pero cuando tu sistema tiene bastante información, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? y una pregunta, Ujú. esta parte de los aminoácidos, también, bueno, la proteína se puede descargar tal cual como en PubMed, bueno, Ah, en sí, PDF. de hecho sí, está aquí. O sea, es que está muy larga esta forma de verlo, pero al Ajá. final está la secuencia, sí. Ah, Sí, ok, todavía vamos en ese, o sea, está clasificado. ok, ok. Sí, aquí por ejemplo están las mutagénesis que existe y pues depende de qué, ¿no? Para qué sirve y todo, ¿no? Ok. Puede ser mutagénesis de alguna función, ¿no? Ahí O serás. evitar función, ¿no? Por ejemplo, aquí esa mutación elimina la interacción, ¿no? Es muy probable que este aminoácido sea importante para la unión con el agonista natural, ¿no? El endógeno natural. Y bueno, ciertas variantes que hay. Y, por ejemplo, mira, aquí viene el péptido señal, va del 1 al 23. La cadena madura es esta, que va del 24 al 839. Entonces, esta es la cadena que nosotros analizaríamos. Entonces, podemos dar clic aquí. No me gusta mucho esto porque me la pone así a lo largo, pero está toda la secuencia aquí. Pero digo, no me gusta mucho esta forma de visualizarlo. Por ejemplo, aquí también los puentes de sulfuros, ¿cuáles son? Y, por ejemplo, la referencia, ¿no? Aquí hay un puente de sulfuro entre el 29 y 40, las glicosilaciones, los puentes de sulfuros, ¿no? Entonces, hay información. Todo esto se agrega a la dinámica molecular. Por eso es Ah, importante. Todos esos datos son importantes para la dinámica molecular. Un puente disulfuro, si nosotros no le decimos al sistema que esas dos cisteínas se van a comportar como puente disulfuro, la dinámica la va a correr como si no fuera un puente disulfuro. Y el programa no sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Pues los movimientos de las cisteínas pues van a ser libres, ¿no? claro. ¿Y eso en qué va a repercutir? En el análisis o los resultados que nosotros vamos a tener. Vamos a tener un sistema más relajado de lo que es. Por lo tanto, los movimientos no van a ser los adecuados. Entonces aquí vamos a ver qué información hay, ¿no? Dependiendo de esos puentes, o sea, toda esta información. Incluso para escoger el modelo y para modelar la proteína,
nosotros tenemos que revisar si están esos puentes disulfuros, si existen. Tanto en el cristal como en una predicción. Por ejemplo, a mí ya me pasó, descargué una proteína, la proteína Spike, pero había una región de esta proteína que no estaba cristalizada. O sea, le dicen aminoácidos perdidos, porque no está resuelta esa región, una región muy móvil o por cuestiones metodológicas no lograron cristalizar, no estaba resuelta. Entonces, ahí había un puente disulfuro que era importante para la dinámica molecular y para el docking. Entonces, pues se tuvo que generar el puente disulfuro, crear esa región y todo, ¿no? Entonces, y pues había publicaciones. No había, o sea, forma de decir no existe, ¿no? Ya se sabía que estaba ese puente disulfuro. Entonces, una de las recomendaciones en dinámica molecular es revisar tu sistema biológico. Aunque esté cristalizado, no necesariamente tiene que ser el correcto. Hay fragmentos que están perdidos. Ok. Las glicosilaciones son importantes para las interacciones de la proteína, cómo se va a comportar. Entonces, se tienen que agregar las glicosilaciones. El comportamiento, la funcionalidad de la proteína ya se sabe de que las glicosilaciones son importantes. Y en dinámica molecular cambia el patrón y el modo de comportarse con glicosilaciones y sin glicosilaciones. Entonces, nuestro sistema debe tener las glicosilaciones. Si te das cuenta también, todos tienen publicación, ¿no? Y le podemos creer, y si no le creemos, pues nos vamos a los artículos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos, ¿no? También hay otras modificaciones, en este caso no, pero ahí se les puede agregar otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí estas glicosilaciones, aquí el 526 y el 575, son importantes para pues un buen reconocimiento, ¿no? Con el EPS, ¿no? Entonces, cuando no existen estas glicosilaciones, la interacción es deficiente, ¿no? Por lo tanto, si nosotros omitimos glicosilaciones, la forma en que interactúe pues, va a ser diferente, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos ir analizando. Y bueno, va a haber más información y mucho más información. Y aquí viene una información también es importante. Información estructural. Esta página nos muestra, nos dice que está unida, si te das cuenta, está unida tanto a PubMed como al NCBI, pero también está unida a la base de datos PDB. Y nos puede decir qué región, o si está cristalizado o no. Y nos dice qué regiones están cristalizadas. Por ejemplo, aquí está el cristal con el ID. ¿Cuál es la resolución del cristal? Solamente es una cadena y va del 27 al 220, lo cual es el electrodominio o un pequeño fragmento, ¿no? Y aquí, pues las diferencias, ¿no? Por ejemplo, ABCD, de qué región a qué región va y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí nos va dando una idea de las diferentes secuencias que existen. Ahora, hay algo que se llama AlphaFold. ¿Has escuchado de esa de esa base de datos? No lo había escuchado. Bueno, no sé en qué fecha se creó, pero a raíz de la pandemia y en estos años, en estos 2 años,
ha tomado mucha popularidad esta base de datos. AlphaFold, así como está la base de datos PDB, de hecho ya lo había pensado, algún día se debería de crear, pero ya la creé. Esta base de datos, la base de datos PDB tiene cristales, ¿no? Sí. La base de datos AlphaFold tiene estructuras tridimensionales predichas a nivel invisible. Ah, ok, ok. La ventaja es que cuando nosotros tenemos secuencias, por ejemplo, completas, podemos analizar y ver la información que hay. Por ejemplo, o sea, aquí tenemos del 1 al 839, tenemos toda la secuencia. Toda, es toda. No hay fragmentos, en AlphaFold no hay fragmentos. Y aquí tenemos, pues, fragmentos, ¿no? Obviamente, para que se pudiera construir este cristal, o bueno, esta predicción, esa estructura tridimensional, se basó mucho en cristales. Entonces, nosotros pudimos revisarla. Y bueno, yo aquí ya le di clic, está en amarillo, y vamos a revisar. Ok. Aquí está nuestra secuencia, ¿no? Te la presento, ¿no? Vamos a tener grados de confianza. ¿Sí? ¿A qué me refiero con grados de confianza? Como te comentaba, va a haber regiones que van a estar aquí cristalizadas y va a haber regiones que no. Prácticamente va a haber regiones que van a estar hechas por ab initio, por metodologías que tienen un bajo contenido de confiabilidad. No es que esté mal hecho el algoritmo, simplemente, pues así está, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? ¿No? Y en azul intenso vamos a tener la mayor confiabilidad que hay. Luego en los diferentes colores, celeste, vamos a tener menor confiabilidad, y en amarillo pues una baja, y en naranja vamos a tener una muy, muy baja confiabilidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una secuencia así, donde la mayoría la confiabilidad es alta, pues podemos nosotros estar seguros de poderla utilizar, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a hacer un análisis específicamente donde está la región de baja confiabilidad, ahí tendríamos que revisarlo, analizarlo e irnos a la literatura, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, sí. Aquí, Sí, ¿por qué hay baja confiabilidad? Pues, si nos damos cuenta, son los extremos, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de la región del aminoácido 1 al aminoácido, pues, 23, en este 23, caso. ¿no? Sí, de hecho 26, 23, ¿no? Entonces se corta esa región y ya en dinámica no la vamos a ocupar. Ajá. En Que era ¿perdón? el señal, ¿no? Bueno, que era el Ajá, péptido. porque es el péptido señal, en este caso, ¿no? Ajá, ok. No en todos, y en las proteínas solubles no hay péptido señal, ¿eh? Señal. No todas las proteínas tienen péptido señal, por eso hay que revisarlo, ¿sí? Ok. Y no son a veces de 23, o sea, varía, ¿no? Pero son los primeros aminoácidos de la región N-terminal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que leer y revisar, ¿no? Por ejemplo, la proteína Spike está cortada también la proteína. Para que sea funcional, llegan las tripsinas del humano y la cortan. Es el último paso de maduración. También en la hemaglutinina, por lo regular, los virus tienen, hay una proteína que tiene cortes de tripsinas o de grasas para que sean funcionales, ¿no? De hecho, muchos fármacos, algunos evitan que se dé ese corte. Aunque se reproduce el virus, ya no es funcional, ¿no? Pero bueno. Entonces, a nivel de dinámica molecular, todos esos detalles los tenemos